Bien, por favor, ya saben que mi clase no se graba. Por favor, vayan guardando sus dispositivos, ¿sí? Y vayan abriendo sus orejas porque van a escuchar mi clase, que les va a quedar en la mente por siempre. Bien, mientras conecta el micrófono, les voy presentando a uno de los parásitos más frecuentes ¿sí? Esta es la cabeza de un gusano que puede medir entre 5 y 10 metros de longitud y que increíblemente esta cabeza está amplificada porque en la realidad esta imagen que ustedes ven mide 1 a 2 milímetros. ¿Se dan cuenta? 1 a 2 milímetros. O sea, la cabeza mide 1 a 2 milímetros y todo el resto de su cuerpo puede llegar a medir metros. Y este parásito de 5, 7, 8 metros vive en su intestino. Y el hecho de que sea tan grande hace que normalmente solo viva un gusano en el intestino, porque dos pues compiten y uno se elimina. Entonces difícilmente habrán muchos, habrá uno, normalmente escasamente dos y no más. De ahí viene su nombre de tenia solitaria, porque vive normalmente sola en el intestino delgado. Lo increíble de este gusano gigante es que cuando vive en el intestino, con sus 5 o 7 metros, normalmente no nos causa nada. ¿Sí? Y es por eso que decimos que la teniosis, porque esta es una tenia, y la presencia de esta tenia en el intestino se llama teniosis, es una infección benigna. Entonces sería genial que este parásito se limite a vivir en el intestino, porque a pesar de su gran tamaño, de su magnífico tamaño, no nos causaría mucho daño. ¿Sí? Pero vamos a ver que realmente, a pesar de esto, este parásito puede ser muy dañino y puede llegar a ser mortal. ¿Sí? Entonces ustedes están viendo en esta imagen la cabeza del gusano, su doble corona de ganchos, así se denomina, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí como una boca con un huequito, se llama ventosa, y todo eso le sirve al gusano para sujetar su gran cuerpo al intestino delgado. Maravilloso, un parásito extraordinario. Y en la imagen también están viendo al humano, que es uno de sus hospedadores indispensables, porque si el humano no tuviera este gusano, este parásito no existiría. Y estamos viendo al cerdo, que es uno de sus hospedadores intermediarios. De realidad es el hospedador intermediario de este, ¿sí? Y que muchas veces, ¿no?, este gusano causa cisticercosis. Le llaman equívocamente triquina. ¿Alguna vez han escuchado? ¿Sí? Están equivocados, porque la triquina es provocada por triquinella spiralis, que es otro gusano. ¿Sí? Pero a este le llaman triquina. Y la gente dice, me ha dado triquina o cisticercosis por comer cerdo. Y están completamente equivocados. Al final de esta clase ustedes van a terminar convencidos de que el cerdo no tiene la culpa. ¿Sí? Entonces vámonos con la clase. Vamos a hablar, a partir de ahora, vamos a entrar en el mundo de la sistemática de los parásitos. Empezamos a hablar de los helmintos, empezamos con el reino animal,
Y dentro del reino animal están los helmintos, y entre estos están especies que pueden ser parásitas del hombre. Dentro de los helmintos que ya lo han visto en la primera clase, se clasifican en platelmintos y en nematelmintos o nemátodos. Los platelmintos son gusanos planos y los nematelmintos son gusanos cilíndricos, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿sí? Esa es la gran diferencia sustancial entre platelmintos y nematelmintos, ¿sí? Y dentro de los platelmintos, o sea, dentro de los gusanos planos, está la clase Cestoda, que son gusanos planos, pero segmentados. Y el otro grupo es la clase Tremátoda, que son los gusanos planos, pero sin segmentos. Esa es la utilidad de tener una clase magistral, ¿verdad? Usted va a ver imágenes, ¿sí? Y se va a orientar con la imagen, ¿sí? Los céstodos, o sea, característicamente los gusanos planos segmentados, van a tener un escólex, que es la imagen que les he mostrado en la primera diapositiva, ¿sí? Un escólex, lo que no tienen los tremátodos, ¿sí? Van a tener un escólex que está provisto normalmente de ventosas y algunas de rostelo con corona de ganchos, ¿sí? ¿Qué más les puedo decir de los céstodos, que es del que vamos a hablar hoy día? Que estos gusanos son hermafroditas. Todas las especies de céstodos son hermafroditas. Sin embargo, habrá tremátodos con dimorfismo sexual y todos los nemátodos tienen dimorfismo sexual. En cambio, los céstodos, los gusanos aplanados, segmentados, son siempre hermafroditas. Y hermafrodita es aquel ser vivo que en una misma unidad funcional tienen los órganos reproductores masculinos y femeninos, por lo tanto tienen testículos y tienen ovarios en el mismo individuo. Y por lo tanto tienen reproducción sexual, pero no por cópula, sino la fecundación ocurre dentro de la misma unidad funcional. Eso es maravilloso, ¿verdad? Porque he empezado diciéndoles que Tenia solium es una tenia solitaria. Por lo tanto, el hecho de que sea hermafrodita le da la posibilidad de ser solitaria, porque no necesita de un otro acompañante, de un macho o de una hembra para fecundarse, ¿sí? Entonces esa es la característica de los céstodos. Y los céstodos, la clase céstoda, que hemos dicho tiene escólex, ahí está el escólex, ¿sí? La pequeña estructura que puede medir 1 o 2 milímetros o incluso menos dependiendo de la especie, sí, que tiene ventosas, que puede tener corona de ganchos y rostelo, ¿sí? Tiene un cuerpo, y ese cuerpo se llama estróbilo, y el estróbilo está constituido por las famosas anillas. ¿Sí? Cada uno de esos es una proglótide, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí están. Esta es la cabecita, y empieza a dividirse. Ustedes no ven, ni yo tampoco, porque son muy minúsculas las divisiones. Esas proglótides son inmaduras. A medida que va extendiéndose el cuerpo, forman las proglótides maduras, donde ya hay ovarios y testículos, y finalmente siguen creciendo y se forma el útero dentro de la proglótide, y esa es una proglótide grávida. Tenía una profesora que era brasileña y decía proglótide embarazada, ¿sí? Y me gustaba que diga eso porque me hacía recordar lo de grávida, ¿sí? Es una proglótide que ya tiene el útero formado, donde se van a albergar los huevos, ¿sí? Entonces, ya les había dicho, son hermafroditas, porque en estas proglótides ya hay ovario y testículo, obviamente en estas también, pero también en estas ya se ha formado el útero que alberga a los huevos. Y si yo pongo en un microscopio solo una de estas proglótides, fíjense, solo una, en un microscopio y además teñido, yo voy a ver, esto es el útero, un útero ramificado. Oscuro, ¿verdad? ¿Saben por qué está oscuro? Porque está repleto
de huevos minúsculos. Y estas proglótides grávidas, ¿sí? Antes de hablar de la proglótide grávida voy a pasar a decir que no tiene aparato digestivo, ningún cesto no tiene aparato digestivo, ¿sí? No tiene boca, no tiene ano, no tiene esófago, no tiene nada de eso, ¿sí? Es la característica de los céstodos. Todos los otros elementos pueden tener tienen aparato digestivo, aunque incompleto. Estos no. ¿Cómo se nutren? A través de su cutícula. Tiene unas microtríqueas que les permiten, ¿sí?, captar los nutrientes. Cada unidad funcional se nutre, ¿sí? Y dice, el huevo que está aquí en el útero, ahorita les voy a mostrar una imagen de un huevo, el huevo que está en el útero contiene un embrión. No, el huevo contiene un embrión, se llama embrión hexacanto, que también se llama oncósfera. Y esta oncósfera o embrión hexacanto está recubierto de algo que se denomina embrióforo. Y aquí es el huevo. Este es el embrióforo, fíjense, grueso, radiado, por ahí dice una corteza radiada, dice en el libro, ¿sí? Grueso, y adentro está el embrión hexacanto u oncósfera, cualquiera de los dos nombres vale. Pero ¿por qué se llama hexacanto? Porque tiene 6 ganchos o 3 pares de ganchos, que es lo mismo. Y aquí se ven, no se ven los 6, pero se ven. Este embrión hexacanto es vital para el parásito. Este embrión hexacanto es el que va a continuar el ciclo biológico en el siguiente hospedador, una vez que el huevo salga al medio ambiente. Entonces el parásito la biología es tan maravillosa que como esto es vital para el parásito, el embrióforo es resistente y por lo tanto lo protege, como la cosa más preciosa que pueda haber. Eso hace que este huevo pueda resistir durante meses viable en el medio ambiente. Qué capo el parásito, ¿verdad? Pero además es más capo todavía, porque uno diría, pero si solo hay un gusano, el gusano tiene sí o sí que salir al medio ambiente para volver o para reingresar a otro hospedador. Entonces, obviamente, cuando le toque hacer eso, va a abandonar mi hermoso intestino, ¿verdad? No. Es tan capo este parásito que dice, no, yo me voy a anclar a tu intestino, gracias a mis colex, ¿sí? Voy a desarrollar miles de proglótides, algunas son inmaduras, otras maduras, pero todas van a llegar a ser grávidas. En estas, como ya ha ocurrido la fecundación, en las proglótides grávidas hay huevos, y a mí lo que me interesa, dice el gusano, es que mi huevo llegue al medio ambiente, por lo tanto, no necesito llegar completa. Entonces, ¿qué hace? Se desprende. ¿Recuerdan la primera imagen? Había sueltitas. Ya eso se llama apólisis. Entonces, cuando la tenia es madura, adulta, ¿no? Cuando ya ha formado proglótides grávidas, todo el tiempo va a hacer apólisis y va a desprender sus proglótides grávidas una y otra vez. Y cada proglótide grávida tiene miles de huevos. Miles, muchachos, no son 10, 20, 100, son miles de huevos. A eso se llama estrategia biológica. Esa estrategia biológica le da la posibilidad al gusano de siempre llegar al medio ambiente, aunque él no salga del organismo. Primera cosa. Segunda cosa, no llegan unos cuantos, llegan miles. Por lo tanto, aunque miles no alcanzan al siguiente hospedador, miles lo van a lograr. ¿Sí? Pero además, es tan resistente que no importa si no alcanza el siguiente hospedador en 1 o 2 días o en una semana. En meses, el huevo sigue viable. ¿Sí? Entonces, este huevo, conteniendo al embrión,
va a ser, ¿sí?, la forma que va a infectar al siguiente hospedador, ¿sí? Entonces, varias especies, estamos hablando de todas las tenias, ¿no? Hay varias especies en la clase Cestoda y todas se conocen como tenias. O sea, todas se conocen como tenias. Algunas reciben el nombre en su género de Taenia y se lee Tenia. Hoy día vamos a hablar de Tenia solium y Tenia saginata. Pero se escribe Taenia. Pero el nombre, la denominación de Tenia es para todos los cestos, es como para decir humano. El género es Homo y la especie es Homo sapiens, ¿verdad? Pero la denominación general es humano, es lo mismo aquí, el género es Taenia, la especie es Tenia solium, Tenia saginata, pero la denominación general para todos los céstodos es Tenia. Entonces van a hablar en las siguientes clases de la tenia enana, de la tenia del perro, ¿sí?, de la tenia de los peces, ¿sí? Ahora, a nosotros nos toca hablar de estas, de Tenia solium y de Tenia saginata, que son las tenias propias del hombre. Si un día logramos eliminar a Tenia solium y Tenia saginata del hombre, no habrá más teniosis, cistis, cercosis. Es obligatoria esta parasitación en el hombre. No puede subsistir el parásito sin el humano, ¿sí? Y yo les voy a hablar de Tenia solium, que está aquí. Les voy a hablar de Tenia saginata, y hay la Tenia saginata asiática, que no está en nuestro continente, por su nombre se puede deducir que está en el continente asiático, que es emergente, no ni siquiera tanto, pero ya en las últimas décadas se ha visto que puede parasitar al hombre, y es muy parecida a Tenia saginata, pero se llama saginata asiática. ¿Sí? Solo para que conozcan, pero nosotros vamos a hablar de las dos primeras. Son zoonosis. Tienen ciclo heteroxeno, parasitan al hombre y parasitan a otros animales. En el caso de Tenia solium, al cerdo, y en el caso de Tenia saginata, al ganado bovino, o sea, las vacas, y por lo tanto la transmisión ocurre entre animales y humanos, y por lo tanto son zoonosis, son zoonóticas. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a empezar a describir algunas cosas. Tenia saginata tiene como hospedador intermediario al ganado bovino, ¿no? El hospedador definitivo siempre va a ser el hombre. ¿Sí? ¿Por qué será el hombre el hospedador definitivo? Porque ahí la tenia desarrolla su forma adulta. Exactamente, porque en el hombre desarrolla el estadio adulto del parásito, o sea, el gusano adulto. ¿Sí? La tenia como tal. ¿Sí? Y dice que Tenia saginata puede llegar a tener, pueden estar actualmente 800 millones de personas infectadas. Y Tenia solium tiene como hospedador intermediario a los porcinos, y más o menos 3 millones de personas infectadas estarían. Pero uno dice, yo llevo 25 años siendo parasitóloga. Este año cumplo 25 años de ejercicio en la parasitología. Yo nunca he visto una carne de vaca infectada con Tenia saginata. ¿Sí? Sí he visto teniósicos con Tenia saginata, pero nunca he visto Cysticercus bovis en carne de vaca. ¿Sí? Y cuando terminamos esta clase probablemente ustedes van a entender por qué. Pero ustedes dirán, entonces estos datos están inventados. No, sí es más frecuente Tenia saginata. Sí es más frecuente, ¿sí? Pero es menos evidente. ¿Qué ven de diferente en el Scolex de Tenia solium y Tenia saginata? La corona. La corona. Tenia solium tiene un rostelo con doble corona de ganchos, como les he mostrado en la primera imagen. Tenia saginata no. Ambas tienen 4 ventosas, pero Tenia saginata no tiene el rostelo con doble corona de ganchos. ¿Sí? Esa es la primera gran diferencia. ¿Sí? La segunda diferencia está en los ovarios, pero que nunca van a ver. Solamente esto lo saben por teoría. Los ovarios que se ven en la proglotis de madura
En Taenia solium son trilobulados, tienen 3 lóbulos. En Taenia saginata son bilobulados. ¿Sí? Los huevos son idénticos en todas las tenias. O ni siquiera solo en estas. En Echinococcus, que es otra tenia del perro, también es igualito. ¿Sí? O sea, en estas, en el género tenia, todas son iguales. Y se parecen incluso a otros géneros. ¿Sí? Como luego que les he mostrado. La proglótide grávida sí es diferente entre ambas y la vamos a ver más adelante con detalle, pero eso sí van a ver en el laboratorio. Si ustedes ven, aquí hay diferencias, ¿verdad? Esta es más larga, esta es más cuadrada. Pero digamos que eso puede ser subjetivo. Esta es ramificada como de a dos, bifurcada. Esta en cambio es como una raíz. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? En la proglótide grávida. Pero ¿qué más es diferente? ¿Sí? Que normalmente ambas, en su forma larvaria, están en el músculo estriado. ¿Sí? En Taenia saginata, ocasionalmente podemos encontrar en el corazón, el músculo miocárdico. ¿Sí? Y en Taenia solium, además, parasita con mucha frecuencia el sistema nervioso central, tanto de su operador intermediario como en el intermediario occidental. ¿Sí? Entonces ahí están los adultos, la proglostria hemos visto, aquí está, fíjense, el escólex, minúsculo, y luego la tenia. Obviamente cuando uno se infecta, no tienen 2 días esta tenia, ¿verdad? Tiene que pasar por lo menos unos 2 meses para que la persona tenga una tenia con proglótides grávidas. ¿Sí? Ahí está el escólex, más fácilmente visto, con la doble corona de ganchos en Taenia solium, visto de frente, visto de costado, visto por arriba, sí, visto por arriba. ¿Sí? Las ventosas. En cambio, en Taenia saginata, fíjense, no tiene celostal. ¿Sí? Es clave. Ahora, ¿cuándo podemos ver eso? Solamente cuando la persona, el paciente, ha eliminado completamente su tenia y te trae como una cinta. Entonces hay que extenderla y verla en el microscopio, porque a simple vista no se ve. ¿Sí? Taenia solium, ¿no? Y la proglótide inmadura, esta es la proglótide madura trilobulado, dice, ¿verdad? ¿No? Este es el Taenia solium, 3 lóbulos, y este es el Taenia saginata, 2 lóbulos. Eso nunca van a ver en el laboratorio. Y lo que sí van a ver es esto, ¿sí? Sí van a ver las proglótides grávidas, ¿sí? Y aquí están los huevos, ¿sí? Se ven redonditos. Eso también van a ver en el laboratorio. El huevo, hemos dicho, tiene un embrióforo, que es lo que recubre al embrión hexacanto o oncósfera, y mide aproximadamente entre 30 y 35 micrómetros. Puede variar este dato de acuerdo a la bibliografía, pero ese más o menos es su tamaño. ¿Sí? La larva también se llama metacéstodo, recibe el nombre general de cisticerco. ¿Sí? En el cerdo, o sea, en Taenia solium, la larva se llama Cysticercus cellulosae. Y en la vaca, o sea, Taenia saginata, la larva se llama Cysticercus bovis. ¿Qué ven de particular en los 2 nombres? ¿Cómo está escrito? Está escrito según la nomenclatura binomial de Linneo, ¿o no? Sí. Está con cursiva, la primera en mayúscula, todo el resto en minúscula. ¿Por qué esto? Porque en la antigüedad se creía que la cisticercosis, o sea, la presencia de cisticercos, ya sea en el humano o en el cerdo o en la vaca, era una enfermedad. Y la teniosis, o sea, la presencia de la tenia, del gusano adulto, era otra enfermedad.
Ellos, los antiguos estudiosos, no podían darse cuenta que era lo mismo, hasta que pasa algo que les voy a contar al final de la clase, ¿sí? Pero después se descubre que era lo mismo, pero ya para eso se le había dado un nombre al cisticerco del cerdo, que era Cysticercus cellulosae, y un nombre al cisticerco de la vaca, que era Cysticercus bovis. Y convencionalmente hasta el día de hoy seguimos nombrándolos de esa manera. Cuando hablamos de Cysticercus cellulosae nos referimos a la larva de Taenia solium, y cuando hablamos de Cysticercus bovis nos referimos a la larva de Taenia saginata o al metacesto, y ahí está. ¿Cómo es un cisticerco? Es una larva compuesto por una membrana cisticercal donde está invaginado el escólex. Ese escólex que han visto ustedes en la primera imagen y en las siguientes imágenes está invaginado en este cisticerco. Y está contenido dentro de la membrana cisticercal este escólex y está flotando en un líquido cisticercal que le da vida, que lo mantiene viable, ¿no? Este es uno y estos son otros que deben estar extraídos de la carne del cerdo o de la vaca. Yo no me puedo dar cuenta en este momento si es Cysticercus cellulosae o Cysticercus bovis, pero si yo lo pongo en un microscopio y veo que el escólex invaginado tiene corona de ganchos, ¿qué es? Cysticercus bovis, perdón, cellulosae. Y si veo que no tiene corona de ganchos, ¿qué es? Cysticercus bovis. Entonces nos podemos dar cuenta, pero ¿será necesario? No. Porque si un cisticerco se extrae de la carne de cerdo, con certeza es Cysticercus cellulosae. Si un cisticerco se extrae de la carne de vaca, con certeza es Cysticercus bovis, porque estos parásitos tienen alta especificidad de especie. No hay infección cruzada. O sea, no puede Taenia solium parasitar vacas y Taenia saginata parasitar cerdos. Tienen alta especificidad de especie para sus hospedadores. El único hospedador definitivo para ambos es el humano. Alta especificidad de especie. ¿Sí? Pues les digo, no sería necesario, si yo tengo una carne de cerdo con estas larvas, es con certeza Cysticercus cellulosae. Y ahí está justamente en la carne. Entonces uno dirá, ¡ay caramba! Esto sí es triquina. Lo que antes yo creía que era triquina, mentira. Cisticerco, la triquina no se ve a simple vista. El cisticerco sí. ¿Han escuchado la tele en Año Nuevo? Donde la alcaldía salió a hacer la inspección en la garita y ven a la gente está cortando las piernas de los cerdos, ¿verdad? ¿Qué está buscando? Visualmente cisticercos. ¿Por qué los cisticercos? Por favor, no he dicho que guarden, ¿ven? Porque los cisticercos, no he dicho que guarden, ¿ven? ¿Sí? Porque los cisticercos son aproximadamente, miden entre 0,5, 0,8, 1 centímetro, 1,5 y pueden llegar a medir más. En primer lugar, le vamos a llamar 1 centímetro. O sea, son grandes. Y la gente conoce. ¿Y saben cómo le llama esto la gente en el campo? Tonco, tonco. Tonco es maíz. Entonces ustedes cocinan un choclo y le sacan un maicito al choclo. ¿Cómo es? Igualito. ¿No ven? Es blanquecino, brilloso, transparente, con una membranita bien delgada. Entonces le dan esa semejanza. Por eso dicen tonco, tonco, como el maíz. Y cuando el cerdo tiene esto, dicen toncotonconi, está infectado con toncotoncos. ¿Sí? Entonces la gente conoce, pero conoce principalmente por el cerdo. ¿Sí? Entonces, un resumen de comparativo, perdón, esto no está inclinado, ¿sí? Esto debería estar en cursiva. Dice, el estróbilo, o sea, el cuerpo de Taenia solium puede medir entre 1,5 a 10 metros. Taenia saginata siempre es más grande, puede llegar de 4 a 12 metros. ¿Sí?
Obviamente tiene entre 700 y 1000 proglótides, más de 1000, entre 1000 a 2000 proglótides. El Scolex mide hasta 1 milímetro en Taenia solium y 1 a 2 milímetros en Taenia saginata. Dice que está armado con una doble corona de ganchos y este es inerme, no tiene ese rostelo con doble corona de ganchos. ¿Sí? Los ovarios, 3 lóbulos, 2 lóbulos, las proglótides grávidas, esto, ¿no? Dice, tiene ramificaciones dendríticas entre 7 a 20 por lado. ¿Se recuerdan? En la mitad, a cada lado tiene entre 7 a 20. Y en cambio, las ramificaciones del útero en Taenia saginata son dicotómicas y hay entre 14 y 35 por lado. Yo siempre digo, menos de 15 por lado es Taenia solium. Más de 15 por lado es Taenia saginata. Dicotómicas, Taenia saginata. Dendríticas, Taenia solium. Y esa es la... Ahora usted me dirá, pero ¿por qué tanto lío? Taenia es Taenia, tiene su gusano, y abdominal, elimínelo. ¿No? Sería genial que sea así. Pero van a ver por qué es tan importante identificar si es Taenia solium o Taenia saginata. Enseguida se van a dar cuenta. Vamos al ciclo biológico. El hospedador definitivo es el hombre. Alberga al gusano adulto. Puede el gusano adulto vivir por años en el intestino delgado, donde puede ocasionalmente provocar, ¿no?, una acción tóxica porque segrega sustancias tóxicas, puede ocasionalmente expoliar nutrientes y por lo tanto sí puede provocar un dolor abdominal, ¿no?, por la toxicidad, puede provocar rechinar de dientes en las noches por la toxicidad sistémica y puede haber en algunos casos pérdida de peso porque altera el apetito, no solamente porque expolia nutrientes. Pero todas estas cosas son ocasionales. Y ojo, la desnutrición es multicausal, por lo tanto no le podemos decir qué es la causa de la desnutrición. Por lo general, el hombre cursa con su teniosis de manera asintomática. No va a llegar un paciente y le va a decir, tengo dolor abdominal y no sé, me suena la panza, y usted en su cabeza no va a pensar en teniosis, jóvenes. Va a pensar en cualquier otra cosa, tiene una diarrea, tiene una infección bacteriana, viral, parasitaria, pero no va a pensar en una teniosis, porque todo eso que le estoy diciendo es completamente inespecífico, pero sí que le va a hacer un cobro parasitológico. Por decir, ¿no tendrá parásitos? Y le va a hacer un cobro y va a encontrar sus huevos. Y por un hallazgo ha encontrado al teniósico. En la mayoría de los casos voy al médico, me van a hacer una cirugía o de repente digo que algo me pasa, que no me pasa, quiero un chequeo, cobro parasitológico y va a encontrar los huevos por un hallazgo. Y usted se imaginaba que tenía un gusano de 5 metros, ni idea. Nunca me había pasado por la mente. ¿Sí? Increíble, ¿verdad? Como algo más grande que vos puede pasar desapercibido dentro. Pero así pasa. Entonces el gusano vive en el intestino delgado, en el intestino, no podemos decir en el yeyuno, en el duodeno, porque obviamente este es un parásito grande, ¿sí? Fíjense, esta es una endoscopía donde se puede ver el gusano. También es otro hallazgo, ¿no? Le hemos hecho una endoscopía por cualquier causa, encontramos al gusano adulto, ¿sí? Este gusano obviamente pone huevos y los huevos tienen que salir al medio ambiente, ¿no? Este gusano no pone huevos, está mal decir pone huevos. Este gusano genera huevos en su útero y hace una pólisis y las proglótides grávidas se liberan a las heces y algunas revientan en las heces y otras salen como tal al medio ambiente en las mismas heces. Entonces el principal factor que predispone o que favorece al ciclo de transmisión es el fecalismo. Porque si la gente no defecara al medio ambiente, su siguiente hospedador no alcanzaría a las formas infectantes. ¿O no? Y además no hay otro hospedador definitivo que albergue a la forma adulta. O sea, es el único responsable aquí, en realidad el cerdito es el hombre, ¿o no?
¿no? El cochinito es el hombre. Y le echamos la culpa al pobre chancho, ¿sí? Entonces vienen sus heces. Sus heces están conteniendo al huevo, altamente resistente, y por lo tanto llega a la vaca. Pero ¿cómo ustedes me dirán, la vaca no come caca? Ah, pero es que las heces del humano han llegado al medio ambiente, se quedan ahí, se disuelven porque llega la lluvia, se extienden por los pastizales, se extienden hacia el agua, llegan al agua, ¿no? Y las vacas se infectan normalmente por comer pastizales contaminados con heces humanas, ¿sí? O por beber agua contaminada con huevos que vienen de heces humanas, ¿sí? Y lo mismo pasará con el cerdo, pero con una diferencia, que el cerdo sí es coprófago. Entonces el cerdo sí va a comer las heces directamente. Entonces ahí está la razón por la que casi nunca encontramos cisticercos en la vaca y sí en el cerdo, a pesar de que Tenia saginatas es más frecuente. Porque Tenia saginatas se va a infectar del pastizal, entonces las heces se han disuelto, se han dispersado, hay uno que otro huevo en los pastizales, ¿o no? Entonces, como los pastizales ingieren cinco huevos y van a dar lugar a 5 larvas. Ah, pero el cerdo viene, come las heces y consume los miles, basta que consume una proglótide, consume miles de huevos. Por lo tanto, van a dar lugar a miles de larvas. Además, la vaca es un animal más grande, ¿no? Sus 5 larvas están dispersas por todo su organismo. En cambio, los miles de larvas del cerdo están en todo su músculo. Por eso es que no vemos con frecuencia los parasitólogos a las larvas a los cisticercos bovis en las vacas. Y con seguridad hay transmisión. Vamos a un churrasco, está la larva ahí, no me fijo cómo, tengo una tenia, ¿sí? En el cerdo es más fácil verlo porque tiene muchos, pero igual nos infectamos, ya vamos a ver por qué. Entonces, obviamente, si es Tenia saginata, es infectante para la vaca, no para el cerdo. Si es Tenia solium, es infectante para el cerdo, no para la vaca, no hay infección cruzada, ¿sí? Entonces, el huevo ha ingresado por la vía oral de los animales, ¿sí? Se libera el embrión hexacanto que estaba dentro del huevo, ¿no? Se disuelve ese embrióforo, se libera el embrión hexacanto, y el embrión hexacanto tiene unos ganchos poderosos que le sirven para adherirse a la mucosa e invadirla. ¿Qué campo el parásito, verdad? Invade esa barrera que es la mucosa del intestino, llega a la submucosa y alcanza el torrente sanguíneo. Viaja por el torrente sanguíneo y va a llegar a la musculatura del cerdo o de la vaca. Una vez que llega a la musculatura, se forma esa membrana cisticercal que protege. Se forma el escórex y lo protege y le da viabilidad. Y ahí queda de por vida hasta que nos toque hacer lechón en Año Nuevo. Claro, porque hay que matar al cerdito, ¿verdad? ¿Sí? Pero el cerdo y la vaca están infectadas de por vida. Ahora esta vida se puede reinfectar, claro. Si este es un cerdito que vive entre basurales, entre letrinas que no son bien tratadas, etc., se va a reinfectar, pues. ¿Sí? Entonces, nos toca hacer lechón o churrasco, faeneamos al animal y en esta carne, aquí sí es en la carne, está el cisticerco. Pero la primera pregunta que debe llegar a su cabeza es, ¿pero cómo alguien puede comer eso? ¿No? ¿Su mamá va a ver eso en la carne que ha comprado? ¿Le va a dar a usted, que es su hijo favorito? No, pues así como mi hijito, ¿no? Imposible que le dé. Entonces, ¿cómo come la gente eso?
¿Cómo sigues? Porque una vez que la persona come esta carne insuficientemente cocida, porque si está bien cocida, el parásito pierde viabilidad. Entonces, si esto come inmediatamente, ¿qué es un cisticerco? Como he dicho, es un escólex invaginado en la membrana cisticercal. Entonces, el cisticerco llega por el tubo digestivo al intestino, evagina su escólex y ¡tim! Se adhiere al intestino. Y ahí está seguro. Y empieza a crecer, a crecer, a crecer y tiene una tenia. ¿Sí? Pero la primera pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puedes llegar a comer un humano? Pues come. Sí, insuficientemente cocida. En la carne de vaca es normal. No a todos nos gusta comer la carne de vaca bien cocida, ¿no? Como una tabla. Hay gente a la que nos gusta el término medio, por ejemplo. O el término inglés, así, el volteadito, ¿no? Que sangra. Delicioso, además. ¿Sí? En la carne de vaca es normal eso. Eso es normal. De hecho, vas a un churrasco, te dicen qué término. Medio, 3/4, inglés, blue, que sangra, así te preguntan. Pero no es preguntar, ¿ustedes me van a comer churrasco? ¿No? O lo primero que dicen, bien cocido, ¿no? Como un chal que les dan. ¿Sí? Pero eso es normal, pero la carne de cerdo no. Nadie les va a preguntar, término medio, ¿qué le pasa? Le dice. ¿O no? Si a mí me dan un chicharrón crudo, yo lo devuelvo, ¿o no? La carne de cerdo no se come cruda. No hay tal. Ahora usted se imagina, ¿qué comen? ¿Qué comes del cerdo vos? ¿Qué platillo te gusta? El lechón. El lechón. No como cerdo. No come cerdo. El chicharrón. Chicharrón, el chicharrón ustedes ven. Pero así está. Eso es imposible que un cisticerco resista. ¿O no? Ah, pero si los cortes son muy gruesos y luego usted corta y al centro está medio rojo, pero te diría yo, vería pues al cisticerco, no me lo voy a comer ni que fuera tonto, ¿no ve? Pero si la gente come eso con las manos sin cubierto y en un lugar donde no se ve, donde el chicharrón te cuesta 15 pesitos, pase caserito y todo entonces. Ah, entonces ahí está el factor de riesgo, ¿no? Trozos muy gruesos, muy gruesos. Pero aún así, uno dice, pero un fricasé jamás. Si mi fricasé hierve 3 horas. Además yo lo veo, está hirviendo, lo han sacado de la olla un poco más, ahí no existe nada. Es que en La Paz, como tal, o en otros lugares, en general, los platillos son bien cocidos, pero ¿por qué sigue habiendo cisticercosis y teniosis? ¿Por qué creen? Tal vez por el consumo de carnes embutidas. Embutidos. Ah, porque un chorizo, usted no va a ir a revisar si tiene algo blanco. Si tiene algo blanco es una grasita, ¿no? ¿O no? ¿Y usted cree que una persona que faeneó su cerdo en el campo, le faenea, le abre, qué mala suerte, nos tocó un cerdo con tonco? ¿Usted qué cree? ¿Que va a llevarlo a venderlo así como si nada? Ahí expuesto en la garita para que venga la Guardia Municipal y se lo quite. No, muchachos. Hace años, cuando yo empecé a trabajar en el INLASA, llegó una amiga que era francesa que quería hacer un estudio sobre esto. Y necesitábamos carne de cerdo infectada para ver viabilidad. Y nos íbamos nosotros ahí a la garita a buscar. Nunca encontrábamos. Y mi mamá y mi papá vienen de un lugar donde hay mucho cerdo. Mi papá en realidad. Entonces ella conoce y me dice, nunca van a encontrar. Lo que tienes que hacer es ir y decirle a la casera, me dicen, si no tiene más barato. Y así fuimos. Nada más, ella francesa, bien rubita, ¿no? Yo media rubita, entonces estuvimos ahí todas cubiertas, ¿no? Vamos. Casera, ¿no tiene más barato? Tin, una pierna. ¿A quién le vende más barato? Al que va a hacer algo para vender. No le va a vender a la ama de casa, ¿verdad?
para que cocine su comida de diario. Y si encuentran esto, van a decir, ah, no nos van a comprar, nadie va a querer esa carne, ¿qué hacemos? A la moledora. Condimento, ¿no? Ajicito para que no se note lo blanco, choricito. ¿Dónde está la mayor cantidad de casos de teniosis y cercosis en Bolivia? En Chuquisaca. ¿De dónde viene el chorizo más famoso de Bolivia? Ah, de los 7 lunares. Los chorizos son chuquisaqueños, ¿verdad? Sí. Ah, entonces, ven muchachos, no todo en la vida es vivir en su burbuja. Eso dice en el libro. Dice, por si acaso, los chorizos, no dice, muchachos, usted lo tiene que reducir. Entonces tiene que estar por ahí la cosa. ¿Sí? Entonces come la persona y luego, obviamente, entra, ¿no?, en su churrasco, en su choricito, obviamente mal cocido, porque bien cocido no resiste, y termina teniendo una tenia. ¿Sí? Ahí está. Mal cocido. ¿Sí? Este ciclo, por si acaso, no va a encontrar en ningún lado, lo he hecho yo. Entonces, ahí está. ¿Sí? Y tiene su tenia. Pero si eso fuera así, vamos a poner otra imagen más. Listo. Choricito. Ah, parece una hamburguesa, ¿no? Pero pensaremos que es un choripán. ¿Sí? Entonces, si ese fuera el ciclo, muchachos, el hombre tiene una tenia, la vaca tiene cisticercos, el cerdo tiene cisticercos, pero ojo, yo empezaba diciéndoles que la teniosis es benigna. Entonces dirían, pero nos vamos a pasar 2 clases de teniosis y cercosis, más una mesa redonda en la que vamos a tener que escuchar al doctor Durán, y luego otra práctica para ver, y luego me van a hacer por lo menos 5 preguntas en el examen. ¿Pero por qué tan importante? Porque si esto fuera así, no tendría tanta importancia en salud pública. ¿Saben qué es lo que pasa? Y eso solo pasa con tenia solium. Pasa esto. Fíjense que he sacado a la vaca de la imagen. Entonces esto solo pasa con tenia solium. Los huevos de tenia solium, después de que la persona defeca al medio ambiente, no solo son comidos por el cerdo por coprofagia, estos llegan al medio ambiente, esto es un basural, ¿verdad? Llegan al medio ambiente, contaminan el medio ambiente, contaminan la tierra, contaminan el agua y por lo tanto contaminan los vegetales que se riegan con esa agua. Uno diría, pero no pasa nada, porque el cerdo no come frutillas, el cerdo no come lechuga, o si comen no me importa, ¿verdad? El problema es que el parásito se equivocó y pensó que éramos cerdos y nos hizo sus hospedadores intermediarios. Lo que no pasa con Tenia saginata. Tenia saginata tiene como único hospedador intermediario a la vaca. Tenia solium logró convencerse que el hombre también es un hospedador intermediario y por lo tanto sus huevos nos infectan. Entonces, como sus huevos nos infectan, llega el huevo a nuestro organismo, sale el embrióforo, toma el torrente sanguíneo y se va a nuestra musculatura. Pero por alguna razón, en el cerdo, el Tenia solium tiene prioridad por músculo esquelético y secundariamente por sistema nervioso central. En el hombre, el parásito tiene preferencia por sistema nervioso central y secundariamente músculo esquelético. Entonces llega al sistema nervioso central y causa cisticercosis, neurocisticercosis, y ahí está el problema. Ahí está el problema. Pero ¿cómo se infecta el hombre para tener cisticercosis o neurocisticercosis? No se infecta por comer carne de cerdo. Él no come carne de cerdo. Él nunca va a tener teniosis, perdón, él nunca va a tener teniosis por Tenia solium. ¿Comes carne de vaca? Sí.
Puede tener Porteña saginata, pero Porteña solium nunca. ¿Puede tener cisticercosis? Sí, porque si bebe el agua contaminada por heces humanas, o si va al mercado y se compra sus lechugas que están regadas con aguas hervidas y luego no las lava, o si va ahí a la juguera del mercado y se pide un juguito de frutilla y la frutilla no ha sido lavada y ha sido regada con aguas hervidas y tiene huevos, se va a infectar. ¿Interviene entonces el cerdo aquí? ¿Es el culpable el cerdo de nuestro problema de salud pública? ¿Directamente? No. Si el humano no contaminara con sus heces el medio ambiente, no habría más humanos con cisticercosis. Ni más cerdos, obviamente. Y si no habría más cerdos, no habría más teniósicos, ¿verdad? Pues, ¿quién es el verdadero culpable? El hombre. El hombre, y fíjense que aquí el reservorio del parásito es el hombre, porque es él el que alberga las formas infectantes, es él el que disemina las formas infectantes para el cerdo y para el mismo hombre. La fuente de infección para la cisticercosis, la fuente de infección primaria, tanto para el cerdo como para el hombre, es el mismo hombre teniósico, el teniósico. Luego las fuentes de infecciones secundarias serán agua, vegetales. ¿Y por qué pongo las manos aquí? Porque aquí hay una cosa súper importante. Porque si una persona tiene teniosis, defeca y contiene miles de huevos en sus heces y se contamina las manos durante el acto o después de defecar y no se lava, se autoinfecta. O sea, tenía teniosis y ahora tiene además cisticercosis. Y esa es una de las principales causas por las que las personas tienen cisticercosis. Pero imagínense que el que tiene teniosis es la persona que les vende los sándwiches de X cosa en un X lugar. Y es el que tú de la casa a darle un sándwichito. ¿De qué? De palta, porque yo no como chancho, no me gusta el chorizo. Ya, muy bien. Sacarle la miga, con su mano llena de huevos. Ese es el problema de los manipuladores de alimentos. ¿Se dan cuenta? ¡Oh! Y eso va a pasar en la ciudad de La Paz, donde no hay cerdos en la calle, donde no hay basurales, donde hay agua potable, donde usted lava sus verduras porque se cuida, pero ha ido a comer en un lugar. Es más, ¿qué pasa si va a un lugar X bien renombrado y le dan un jugo de frutilla, con frutillas que no hace nada? Las frutillas están comprobadas que por su porosidad, pues prueba las frutillas, ha hecho un estudio con las frutillas, y su porosidad, a pesar del lavado con desinfectante, puede mantener a los huevos, pues las frutillas se cepillan para lavar. Pues particularmente no tomo jugo de frutilla en ningún lugar, ni en el Hotel Europa, ni en el Dumbo, ni en ningún lugar. Solo como frutillas en mi casa porque garantizo que las lavo bien. Tampoco como lechuga en cualquier lugar. ¿Sí? Porque me da miedo morir con neurocisticercosis, ¿no? El colmo del parasitólogo, imagínate, te mueras con una neurocisticercosis. ¿Sí? Es el colmo, ¿no? Entonces, este es el problema, muchachos. Yo no les voy a hablar de la cisticercosis hoy. Les van a hablar la siguiente clase y la mesa redonda, con una pasión increíble, les va a contar el doctor Durán algunas experiencias de neurocisticercosis. Pero el problema es este. Este es el problema. Entonces, fíjense cuáles son el mecanismo de infección para tener teniosis. Ingesta de carne insuficientemente cocida, de cerdo, de vaca, ¿no?, que contenga los cisticercos. Ese es el único. ¿Cuál es el mecanismo, los mecanismos de infección para tener cisticercosis? Ingesta de agua contaminada con huevos de teniosóleo, ingesta de vegetales contaminados con huevos de teniosóleo, ingesta de alimentos, no vegetales solamente. ¿Qué pasa si las salteñas tienen teniosis? Y antes de entregártela las ha manipulado, las ha llevado de una caja a otra caja, de la caja a otra caja, ¿no? Toda la manoseada de sus salteñas.
Entonces uno dice, pero la salteña no tiene nada crudo, pero tiene el huevo. ¿De dónde viene? De las manos. Yo les daba un ejemplo ya a mis alumnos de la clase, ¿no? Tiene teniosis, no se lava las manos, tiene huevos en sus manos, sale a comprarse una papita frita de Doña Julia, enamorado, dice, uno para ti, uno para mí, uno para ti, uno para mí, listo. Gracias al amor tiene ahora cisticercosis. ¿Dan cuenta lo importante que son las manos? En un estudio, y con eso voy a terminar, me falta ver tratamiento, me han dicho que va a tratamiento más. En un estudio que realizaron, México, uno de los países más endémicos de teniosis y cisticercosis en el mundo, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos vivía una familia de judíos. Los judíos no comen cerdo. Primer dato. Y en esta familia de judíos encontraron una persona que convulsionaba, y haciendo estudios tenía cisticercosis. ¿Cómo? ¿No come cerdo? Ah, primera cosa, el cerdo no es el responsable. ¿No ve? Pero la segunda cosa que quería pensar, pero en Estados Unidos hay agua potable, las verduras son cultivadas en entornos bien saludables, ¿o no? Hábitos de higiene estandarizados. ¿Dónde estaba la fuente de infección? Entonces hacen un estudio retrospectivo y encuentran que unos años antes, porque hacen un estudio en la familia y de la familia otras 2 personas tenían cisticercosis. O sea, ha habido una fuente de infección común. Hacen un estudio y ven que unos años antes en la familia había una persona que les atendía y que les hacía la comida que era mexicana. Buscan a la persona en México, ella tiene cisticercosis y de sus miembros de familia, o sea, en total 7 tienen cisticercosis. Una persona con teniosis. ¿Se dan cuenta? Una. Entonces, ahí está el problema. Entonces resulta que le echamos la culpa al cerdo y el verdadero cochino es el hombre. ¿Sí? Entonces, a través de cualquiera de estos mecanismos de infección, el humano, fíjense, alimentos, agua, manos. No se olviden de eso y relacionen eso con el mecanismo de infección. El humano ingiere los huevos, porque nadie ingiere los huevos solamente, no me pueden decir ingesta de huevos, nadie dice, un plato de huevos de tenía sodio. Pero cuidado se equivoca, cuidado me desayunato. Sí. Y usted va a ir a comer, nadie hace eso. Va a ir a beber agua, va a ir a comer alimentos contaminados con huevos. ¿Sí? Entonces el parásito, les digo, va a llegar al músculo, pero tiene preferencia por el sistema nervioso central. ¿Sí? Y va a tener cisticercos en el organismo, y va a tener neurocisticercosis, y les hablarán de esto más adelante, y este es el ciclo que van a encontrar en las páginas web, y ya se los he descrito, ustedes tienen que describir ¿sí? Y este es el ciclo de la cisticercosis, donde el hombre es un hospedador intermediario accidental. ¿Por qué accidental? Para que continúe el ciclo, el cisticerco, ¿para quién es infectante? Para el hombre, no para el cerdo. Entonces el hombre, cuando tiene cisticercosis, ¿qué alberga? Cisticercos. ¿Quién tendría que comerse al hombre? Otro hombre. Eso nunca va a ocurrir. Por eso se interrumpe el ciclo biológico. ¿Sí? Ahí están los mecanismos de infección: ingesta de carne de vaca insuficientemente cocida, infectada, no está contaminada, infectada con Cysticercus bovis, y en el caso de Tenesodium con Cysticercus cellulosae. Y la cisticercos, fíjense, la autoinfección externa, el mecanismo ano-mano-boca de las personas que tienen teniosis, ¿sí? Y la autoinfección interna, que es por retroperistatismo y vómitos, donde pueden las prolótides llegar hasta el estómago y se puede reblandecer. Es una teoría, no está comprobado, pero puede haber, ¿no? Y la heteroinfección,
¿no? Donde los huevos de tenia solium procedentes de otros humanos, los portadores, los reservorios, contaminan el agua o alimentos y por lo tanto la ingesta de agua o alimentos contaminados con huevos de tenia solium es el mecanismo de infección. Esta foto es malísima, está en una revista pero no sale, sí, pero es que la mala la han pixelado más, no, aquí está un cerdo y aquí está una persona defecando, pero claro, se va a ver un mal peor mi foto, ¿sí? Esto es lo que ocurre, estas son fotos de México, pero no ocurre en Bolivia. Vayan al campo y vean cómo están los chanchitos en los basurales, ¿sí? Y sin ir muy lejos, vayan al Alto, a Vilingenio, y van a ver los chanchitos en el basural, ¿sí? Y el cisticerco lo van a ver en la siguiente clase, ¿sí? El diagnóstico, me han dicho que hable de diagnóstico más, ¿sí? De la teniosis se hace por copro parasitológico, ¿sí? El copro parasitológico obviamente nos va a permitir ver huevos, pero los huevos son idénticos, por lo tanto yo digo, se observan huevos de tenia SP, no puedo saber si es tenia solium o tenia saginata, y por lo tanto no llego a la especie. Pero sé que tiene teniosis, y lo voy a tratar como un teniósico. Entonces usted me dirá, pero entonces, ¿por qué es importante saber la especie? ¿Por qué si el paciente te dice, doctor, me pasa algo? ¿Qué le pasa? Es que, ¿sabe qué? Estoy botando unos gusanos blancos, así medio larguitos, cuadraditos y rectangulares, ¿sí? Los ha traído, sí, saca su frasquito, ¿sí? Usted los ve, dice proglótides. Los manda al laboratorio. ¿Para qué? Para ver las ramificaciones uterinas. Y eso le va a permitir llegar a la especie. Esa es solamente la única forma de llegar a la especie con diagnóstico directo. ¿Y por qué es tan importante? Porque si es tenia solium, puede tener cisticercosis. Porque se puede haber autoinfectado, ¿no? Y si no puede llegar al diagnóstico de especie, igual tiene que pensar que puede tener cisticercosis. ¿Sí? Porque basta que por un mal hábito se haya metido las manos a la boca, puede tener cisticercosis, ¿sí? Hay que tamizar la muestra para ver si hay proglótides, así con un tamizador. Hay que ver el estróbilo, si hay esto, es genial porque nos hemos sacado la lotería. Si encontramos estas ramificaciones dicotómicas, ¿no? Muchas, más de 15 les digo yo, tenia saginata, menos de 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gruesas, dendríticas, tenia solium. ¿Sí? Tenia saginata, tenia solium. Y voy a terminar con mis 10 curiosidades. Voy a decidir terminar siempre mis clases con las curiosidades. El error biológico. Somos hospedadores accidentales porque normalmente el humano es un hospedador definitivo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la cisticercosis humana actúa como hospedador intermediario accidental al ingerir huevos de la tenia. Entonces, biológicamente el parásito cree que somos un cerdo. Así de simple. Él no distingue si nosotros tenemos o no tenemos hocico, pero biológicamente él cree que somos un cerdo y por eso es que nos ha hecho su hospedador accidental. Un error biológico. ¿Sí? Es la principal causa de epilepsia adquirida en el mundo, la cisticercosis, muchachos. Aproximadamente 30% de los casos de epilepsia en países endémicos son por esta causa. Y en países del África o la América Latina como el nuestro, el 70% de la epilepsia es causada por cisticercosis. Grave. Grave, ¿verdad? Dice, no viene del cerdo. Existe ese mito, no me dio cisticercosis por comer carne de chancho. Falso. La cisticercosis más se adquiere por la ingesta de huevos de tenia presentes en las heces humanas. Si comes carne de cerdo infectada te dará teniosis, el gusano largo, pero si te da cisticercosis, alguien o tú mismo debió tener la solitaria. ¿Se dan cuenta? El Scolex es un ancla, dice, ¿no? De supervivencia. La cabeza del parásito Scolex posee 4 ventosas y una doble corona de ganchos. Esta estructura le permite anclarse tan firmemente a la mucosa, fíjense, que puede vivir hasta 30 años en tu intestino. Qué increíble, ¿verdad?
el efecto racimos. Esto lo van a ver la siguiente semana o la siguiente clase. Cuando la larva se aloja en las cisternas de la base del cráneo, o sea, los ventrículos, si no forma un quiste simple, se deforma como un racimo de uvas, un solo parásito, un solo cisticerco, y forma un cisticerco que puede llegar a medir 10 centímetros, 15 centímetros, obstruye los ventrículos, y por lo tanto esta variante es la banda más agresiva. Se las dejo como regalo. Esta es la variante racemosa de cisticerco, la más agresiva de todas. Un maestro del camuflaje inmunológico, también lo van a ver en la clase, es que yo he dado esta clase completa, la de cisticercosis más. El cisticerco puede permanecer silencioso en el cerebro. Uno dice, pero te llega al cerebro, estás muerto. No, pues tener muchos cisticercos en el cerebro. Mientras el estadio, lo van a ver, un estadio llamado vesicular, donde el cisticerco está íntegro, no se está desintegrando, no se está degenerando, secreta unas sustancias que deprimen la respuesta inmune. En vez de estimularla, la deprimen, se la mantiene ahí. No te hago daño, no me haces daño. Pero cuando los síntomas aparecen es porque el parásito empieza a morir. Empieza a morir, se empieza a degenerar y recién se desencadena una fuerte inflamación. Entonces, fíjense, y ahí es importante cuando dan el tratamiento de cisticercosis. ¿Por qué dar corticoides? Sí, algo que nos han dicho, para esto se puede ir al ojo. Y en el ojo, uno de los pocos parásitos que usted con un fondo de ojo puede ver al parásito flotando. Ahí vivo, está vivo. ¿Sí? Entonces dice, es raro, 1 a 3% de los casos puede alojarse en el humor vítreo, en el espacio subcutáneo, y es uno de los pocos casos en medicina donde usted puede ver como médico parásito vivo, con un fondo de ojo. No necesita nada más para confirmar el diagnóstico. Y finalmente, en Bolivia, dice, son enemigos silenciosos, ahí está. Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz reportan altas tasas de seroprevalencia, ¿no? ¿Por qué? Por la falta de saneamiento básico y la cría de cerdos a traspatio. Y finalmente, lo que les debía, un experimento éticamente cuestionable. Históricamente, la relación entre la larva del cerdo y la tenia humana fue confirmada en 1855, cuando Friedrich Küchenmeister, quien alimentó a prisioneros condenados a muerte con carne de cerdo cruda infectada, un tripe de cerdo, y luego recuperó las tenias de sus intestinos en sus autopsias. Así se corroboró que eran el mismo parásito. Éticamente, muy cuestionado. Hoy jamás se haría eso. Pero así es como dejamos de pensar que eran dos entidades o dos especies diferentes. ¿Sí? Y con eso me despido. Gracias.